Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy yo no tengo una entrevista de trabajo, de nada, yo tengo una conversación que voy a disfrutar con el maestro José Enrique García, poeta, muy buen poeta, novelista, también autor de cuentos fabulosos y sobre todo un gran profesor, maestro, que domina el arte de la enseñanza, la didáctica, y sobre todo en materia de lengua y literatura. Y a propósito de una conferencia magistral que expuso José Enrique García en la Biblioteca Nacional el pasado martes, sobre Pedro Enríquez Ureña. Hay unos criterios muy singulares que tiene José Enrique sobre esa vasta e importante obra del maestro Pedro Enríquez Ureña, que por eso hemos querido conversar con José Enrique García en este día. Bienvenido, José. Muy bien, gracias, Gustavo. Bien, en esa, digamos, revisión exhaustiva que tú hiciste de esa vasta obra de Pedro Enríquez Ureña, tú has hallado unos elementos que destacaste en tu conferencia que me gustaría que de manera sucinta expongas al público en estos momentos. Sí, mira, el director de la biblioteca me dijo así de una forma así rápida, hablando de la academia. Y yo quiero que tú hables del aspecto filológico de Pedro, a propósito de los 50 años de la biblioteca. Y yo le dije, bueno, no, pero es que los asuntos filológicos de Pedro están bastante trabajados. ¿Viste? Yo tengo algo mejor, o algo que yo vengo pensando. ¿Por qué no hablamos de por qué se lee a Pedro Enríquez Ureña en el mundo, no en Santo Domingo, en el mundo? Es una tesis. La permanente actualidad. Exacto, de Pedro Enríquez Ureña. Porque me he encontrado, lo poco que he viajado, pero en España, en México, donde ha ido siempre la gente, pues a Pedro es constante, Pedro es vivo. ¿Sigue siendo Pedro Enríquez Ureña, José, la referencia obligada cuando se tiene que pensar en República Dominicana en materia de filología, literatura, estudio de la lengua? Sí, no solamente en América, yo creo que, digo en Santo Domingo, perdón, no solo en Santo Domingo, sino en América, porque Pedro es el maestro, Pedro fue el que creó el magisterio. O sea, Pedro viene desde luego de la enseñanza de su madre, de Salomé, porque Pedro, es una idea que yo tengo, su obra es como una especie de prolongación de la conversación que tenía con su madre, porque la enseñanza, o sea, vamos a decir, de la parte más concreta, amplia, en cuanto a la enseñanza de la lengua, él comenzó aquí en Santo Domingo con Salomé, la escuela de señorita, que creó toda esa legión de profesoras que fueron las que pusieron la base, con ella desde luego de antemano, la base de la educación dominicana, que eso se mantuvo con amplitud hasta que llegamos a la modernidad, vamos a decir, y que se introdujo una serie de formas o de procedimientos o de metodologías que han dado en cierto modo, han debilitado en cierto modo la enseñanza dominicana, que así yo la veo, porque hablo como profesor. O sea, recuerda que yo me gradué de maestro normal primario en 1969 en la escuela Luis Napoleón Núñez Molina en Licey. Luego hice mi carrera de licenciatura en la madre y maestra y comencé a trabajar en quinto curso en la escuela Eugenio Deschamps. Y luego trabajé ampliamente en la educación dominicana, enseñando lengua, haciendo didáctica con profesores de servicio. O sea, yo lo que estoy hablando como profesor. De una experiencia. Estoy viendo eso, que aquí hubo toda una tradición sustantiva de la enseñanza. Y esa es la que Pedro ¿Cuándo y quién decide que los textos de don Pedro Enríquez Ureña no se usen más en la enseñanza, en el estudio de la lengua? Mira. ¿Quién tomó esa decisión? Bueno, eso es una decisión. Mira, te digo porque yo fui educado con esos textos en el bachillerato, por ejemplo. En 1965, en el Liceo Ulises Francisco Espaillá de Santiago, estudiaba yo gramática, o sea, el lenguaje con esa gramática, que la conservo todavía. Y yo he hecho algunas, vamos a decir, algunas
investigación o conversación con gente que estudiaron en esa época conmigo, que son economistas, que son ingenieros, que son agrónomos. Ellos conservan la gramática. Y de los libros que se conserva la gramática de bueno, Pedro. está la gramática, que son 2 tomos. Los 2 tomos. Y Pedro está I. también el español en Santo Domingo, que es una obra fundamental. El libro, El español de Santo Domingo, que nosotros estudiamos con Arturo Jiménez Sabater, cuando estudiamos la parte de lingüística, que Arturo tiene un libro sobre el español de Santo Domingo, que es el primer gran estructuralista que llega al país, Arturo Jiménez, que fue mi profesor. Ese trabajo de Pedro, el español de Santo Domingo, es pionero en la investigación lingüística en América. O sea, el español de Santo Domingo, que lo hizo aquí cuando tuvo de profesor, de intendente de educación, en esa época que ya iba recogiendo información, ahí fue que hizo ese libro, que hizo, y por primera vez hace informaciones directas, o sea, entrevistas. Y recorrió las regiones del país, mientras iba estudiando mientras iba supervisando las escuelas, iba supervisando los distritos, iba haciendo el trabajo que le correspondía, como sería en este caso secretario de Estado. Don Pedro, que era un trabajador incansable, iba anotando cosas, y ahí sale el libro El español de Santo Domingo, que es clave. Es una de las iluminaciones que yo hablo en la tesis, que la voy a retomar un poquito, en la tesis que presenté en la biblioteca, de que ese libro abre camino a la investigación lingüística en América. En América. Eso es algo grande. Tú me estás diciendo que en México, que tuvo en Chile, lumbreras como Alfonso Reyes, o Argentina con un Borges. Totalmente. En ningún país, ni Venezuela con Andrés Bello. No. El libro que abre la vertiente de investigación lingüística en América es El español de Santo Domingo. Para que la gente lo obvie y lo vea así. Y le dice, bueno, un libro más. Y en otros países se siguen estudiando estos aportes de don Pedro de manera constante. Bueno, es lo que presentaba yo la tesis en la conferencia que di allí. ¿Y por qué se lee a Pedro Enrique Ureña? La pregunta rápida que la hago es por su soporte poético. Por su soporte poético. O sea, que su obra está sustentada en lo poético, en el ritmo sobre todo. En ese caso, y lo voy demostrando con los mismos textos de él. ¿Por qué? Porque el ensayo de todos los géneros, el ensayo es el más árido, el que va quedando rezagado. No se dé ensayo por placer. Se va al ensayo cuando tú haces investigación. Se supone que para los estudiosos. Exacto, los estudiosos. El ensayo generalmente queda como materia inerta, pero no materia viva, a menos que no sean los grandes ensayistas. Aristóteles se lee siempre, se lee a Ortega, pero son pocos. Entonces, los ensayistas. Don Pedro está en esa categoría, de los grandes ensayistas. Claro, porque cuando tú lees a Pedro, uno dice Pedro ya por la familiaridad que tiene. Y el amor que uno le tiene a ese gran maestro. Exacto. Cuando uno lee a Pedro Enrique va descubriendo cosas, porque hay en él, que es la participación del poema, lo que nosotros llamamos, la sabiduría implicada, es decir, la polivalencia, la multiplicidad de sentido en la línea. Pedro cita libros en una línea, muchos libros en una línea, sin citarlo, decir esto. Cuando tú vas viendo, dices, pero esto se refiere a tal cosa, esto se refiere a esto a tal cosa. Entonces, cuando tú ves que el poema, una de sus naturalezas es ser polivalente, o sea, tener posibilidades más, porque no hay un poema con un solo sentido, sino muchos sentidos. Entonces, tú en la prosa de Pedro ves esa preñez de sentido, sin necesidad que se pierda la comunicación. Esa es la gracia. Eso, muy bien. Vamos a poner un puntito ahí, José, con tu anuencia, para que vayamos a una primera pausa. José Enrique García, filólogo, poeta, narrador, es nuestro invitado de este día. Bueno, ¿quién fue aquel que pensó que era bueno
hacer ese daño, sacar los textos de don Pedro Enríquez Ureña de la enseñanza de la lengua, de la gramática en el sistema educativo dominicano? Bueno, esa pregunta, anda, no tengo la precisión, pero anda rondando la década de los 70, por ahí, 60, 70, porque yo estudié... Pero fue al final de los 70, porque exacto. Yo mi bachillerato lo hice en los 70. Y yo sé 65. Y yo tuve la dicha de estudiar ese libro, de sí, español de Santo Domingo, sí, la gramática. Exacto, estamos hablando que esa década de 70, vamos a decir la época supuestamente de la modernidad. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Con este libro. A sacar esta gramática de la escuela dominicana comenzó el manejo y el uso del español hablado y escrito en descenso, hasta llegar a nivel de ahora que son pavorosos. Tenemos muchas deficiencias. Pero naturalmente tenemos deficiencias enormes. Mira, todas las encuestas nos dicen dónde nos colocan a nosotros. Las encuestas internacionales, los estudios internacionales a nivel de manejo del idioma nos ponen ya en los últimos. Ahora, ¿por qué? Porque no se enseña lo que hay que enseñar. Fíjate que esta gramática, que es de 1938, 1939, hecho por dos grandes personajes, Pedro Enrique y Amado Alonso, se pensó para que durara siglo, al siglo. ¿Por qué te digo que empezó a durar el siglo? Porque esta es una gramática, al día de hoy, esta es la mejor gramática estructural que yo conozco, estructural. Estamos hablando de los estructurales de sus hijos, estamos hablando de la aplicación de procedimientos lingüísticos modernos, supermodernos, el estructuralismo de sus hijos. Está aquí aplicado, porque se enseña, la lengua se enseña, o sea, como está. La lengua es vamos a decir, es una estructura cíclica, total, que da global. Cuando tú usas una palabra, cuando tú pronuncias una palabra o escribes una palabra, al mismo tiempo está aplicando el elemento fónico, el articulatorio, el fonológico, el sintáctico, el etimológico, están acá. Todos los elementos constitutivos de la palabra tú lo aplicas en una, cada vez que aplicas una. Entonces esta gramática está concebida, estructurada para estudiar de manera coherente, articulada, por eso se llama estructuralista articulada, cada uno de los elementos constitutivos de la lengua. Pero además de eso, entonces tiene su aplicación a nivel de ejercicio y a nivel de análisis de texto. Es decir, es una gramática completa. Esta que tengo acá, este libro que yo hice, Lengua Española 1, que fue un concurso dirigida a la Secretaría de Estado Ligia Amado, que llamó un concurso, y yo fui a ese concurso, busqué informaciones de cómo querían que se hiciera el libro. Estaba en boga el constructivismo, una forma de prestigiar los elementos sociales, sobre todo, o sea, lo que llamaba los ejes transversales, pero yo explicaba, pero la lengua es la lengua. ¿Qué es lo que vamos a enseñar? ¿Cómo que se va a hacer? Bueno, a no haber una aplicación específica, clara, yo opté por apoyarme en la estructura de esta gramática de Pedro y hice esta gramática, este libro de gramática, que son 10 lecciones, siguiendo este patrón. Y este libro ganó el concurso aquel. Ese era para la enseñanza que llaman Lengua intermedia. Española 1, intermedia, sí. Lengua Española, el curso número 1, o sea, el primero de bachillerato. Y yo, desde luego, tomé los textos donde habían esos, vamos a decir, esos valores implicados, los textos acá, que es lo que se llama valores, lo que llamamos, pero la lengua es la lengua. Y monté mi libro en base a los elementos constitutivos de la lengua, o sea, sintaxis, morfología, semántica, práctica, y todo eso. Pero hubo después una cosa peor, que todos ustedes, los maestros de la literatura, le salieron al frente, que fue que en una propuesta que hubo de unos libros de texto se excluyó la enseñanza de la lengua. Pero naturalmente, pero por suerte eso no prosperó. Mira, yo tuve la experiencia cuando hice este libro de revisar muchos de esos libros de texto que estaban allí, y aquellas cosas daban miedo. Digo, ¿cómo que los muchachos van a aprender acá?
aquellas cosas horribles, esos libros que estaban publicando. Era a partir de textos donde se privilegiaba el concepto, o sea, el discurso, y digo, pero esto no es posible. ¿Cómo todo muchacho entiende que es un sujeto, que es un sustantivo, que es un verbo? ¿Cómo articula un párrafo, una oración sola? ¿Cómo lo van a articular? Entonces aquella cosa daba pena, aquello. Y eso prevaleció por tiempo. La lengua en sí misma es un hecho y tiene su contenido, tiene su especificidad. No necesariamente o necesita los elementos transversales, porque ya lo es. La lengua, la gramática en este caso, la lengua atraviesa toda la materia. Es que hay dos cosas fundamentales, dos materias fundamentales, que es las matemáticas y la lengua. Si tú no enseñas bien la lengua y matemáticas, no va a tener profesionales que piensen con correcciones, que puedan aplicar, va a tener muchas dificultades, porque lo que disciplina el pensamiento humano es las matemáticas y la lengua. Entonces, a sacar de eso vamos a tener esas deformidades. Debilidad lógica. Y esas debilidades que se muestran de manera constante y muchas decepciones, porque como tú vas a entrar en un libro que tú no lo entiendes. Dice, hay decepciones escolares, pero naturalmente... Es decir, José, es un error grave considerar que la enseñanza de la lengua es un simple instrumento más que en vez de considerarlo fundamento esencial de la enseñanza de cualquier educación, porque si no se domina la lengua, no se dominarán las demás disciplinas ni ciencias. Sí, porque el concepto es que nosotros manejamos una lengua por el hecho de que nos pertenece, desde el punto de vista humano, tú naces y tienes que reproducir una lengua. Que esa es la parte del accidente geográfico. Exacto, tú naces en un lugar y hablas como ahí se habla. Pero eso no es suficiente. Y ya con eso es suficiente para usted crear la competencia que le llaman. No, es que la lengua es un hecho en sí mismo. Y hay que estudiarla. Y hay que estudiarla. Y a medida que tú manejas tu lengua, entonces tú vas a manejar los contenidos de otra materia. Y vas a crear todo todo el pensamiento crítico, la lógica. Es más, yo te voy a decir lo siguiente. Si no se maneja bien la lengua, la práctica, los ejercicios normales de la vida, de trabajo, se te hacen dificultosos. ¿Por qué? Cuando tú manejas la lengua, tú puedes hacer los esquemas de contenido muy lógicos, muy rápido. O sea, la lengua está hecha a imagen del cuerpo humano, sujeto, verbo, complemento. Así como tú organizas el pensamiento, organiza la vida. Porque organiza la vida, pero partiendo de que de la misma anatomía humana. O sea, por ejemplo, para hacerte rápido, la oración española, la lógica de la oración española, responde exactamente a la lógica del cuerpo. Exactamente. O sea, tú te puedes parar y tú dices, mire, el sujeto es la cabeza. Aquí al corazón tú tienes el núcleo del predicado, ¿verdad? Que es el verbo, y tú tienes la cabeza el sustantivo. Aquí tú partes y tú tienes lo que llaman sujeto con su modificador o complemento indirecto, objeto directo, lo que tú quieres llamar, pero tienes los modificadores de ese núcleo que es sustantivo. Y luego hacia abajo tú tienes el verbo que está aquí en el corazón y las extremidades son los complementos directos, indirectos, circunstanciales o los objetos directos como tú quieres llamar. Entonces, mira, eso es tan así que esa estructura gramatical, lógica, tú no la puedes variar de manera, porque tú la puedes variar de manera intencional cuando estés escribiendo, pero cuando la gente habla de una manera perfectamente coherente. Si tú no hablas de esa manera, yo voy mañana al mercado a comprar unas flores para mi madre, esa es la lógica. Ahora, si tú escribes, puedes decir, para mi madre mañana yo voy a comprar, ahí puedes ya jugar. Ya tú juegas y haces el cambio, psicológico, vamos a decir, hace variaciones. Pero cuando tú estás pensando, tú tienes que pensar lógico. Si no piensas lógico, hay un problema que tiene en todos los organismos. Hay un problema porque es un fluido de conciencia, es un fuá que se pasa, pero tú piensas, lógicamente se piensa con sujeto, con predicado, es decir, con sujeto, que es el sustantivo, con el verbo y luego con las modificaciones. Si tú comienzas con un predicado para mañana
mañana voy a ir a esto, ya tú estás pensando de manera es ruidoso, errónea. no se comprende bien. No, porque así no piensa, así no funciona el cuerpo humano. Vamos a otra pausa cuando retornemos para que nos dediquemos exclusivamente a hablar de tus ideas sobre la obra de Pedro Enríquez Ureña y esa conferencia excelente que diste en la biblioteca. Por favor, para que sintetices de manera muy apretada los principales elementos que tú tomaste como punto de partida para esa conferencia sobre Pedro. Bueno, yo partí de una tesis que me venía dando mucha vuelta en la cabeza. ¿Por qué se lee a Pedro Enríquez Ureña con deleite, con gozo? Esa es la primera, en el mundo, no digo exactamente en el mundo. Entonces, esa es la hipótesis que me planteé, ¿por qué se lee a Pedro Enríquez Ureña en el mundo? Y yo respondía rápidamente, creo que por lo poético de su obra, por el soporte poético. No hablo de la poesía, hablo del soporte su poético, prosa, de que la tiene un soporte implicación de los elementos que son propios del poema, que son propios de la prosa poética, y que en este caso pasa a sus ensayos. ¿Cuáles son? En primer lugar, el ritmo, la aplicación del ritmo. En segundo lugar, la concisión que tiene su prosa, que linda prácticamente con el verso, porque el verso es síntesis. Tercero, la pluralidad de sentido que tiene su prosa. Que es muy propio de lo poético también. Que es muy propio del poema, porque el poema por su naturaleza es polivalente, o sea, tiene sugerencias. O sea, todo poema está preñado de sugerencias, de múltiples sentidos. Y la prosa de Pedro está implicada de sabiduría, sin perder la esencia de la comunicación directa, o sea, del mensaje único. O sea, que participa en él tanto los elementos constitutivos del texto ensayístico total, o sea, claridad, precisión, concisión, orden lógico, todo está en su cosa, pero al mismo tiempo aparece en su esa la pluralidad que es propio del poema, eso es por un lado. Segundo, como el poema, como estructura, la poesía es luz, es sorpresa, es iluminación. En Pedro se da esto, lo siguiente. Hay en él una especie de iluminaciones en sus ensayos, porque Pedro es pionero en muchas cosas. La gramática es un hecho poético. Esa gramática fue concebida, estructurada para que tenga una duración de años. Entonces, esa gramática participa del tiempo, participa de los tiempos, o sea, cuando se hizo el tiempo presente, el futuro, el pasado. O sea, por eso que el poema en sí perdura en los tiempos o asume los tiempos. Eso es un principio muy, muy antiguo. O sea, decía Machado, poesía, palabra en el tiempo, sí, palabra en el tiempo. Entonces, la vigencia de los ensayos, de los trabajos de Pedro, la vigencia está de que esos trabajos son permanentes, son vigentes en el tiempo, cuando se escribieron, en el transcurrir y aún en el presente. Por ejemplo, ya te hablé de la gramática, ese famoso libro, La versificación irregular de la poesía española. ¿Qué es lo que demostró ahí? Demostró lo siguiente: se entendía por la práctica que el verso español era muy irregular, que está sometido a unos procedimientos de la estrofa, o sea, de la medición, de las rimas igualdadas, de la distribución del acento muy calculado. Entonces Pedro demostró que no es así, que la práctica de la poesía española, que no abarca tanto a España como a América, era irregular. Eso lo desbarató esa concepción. Era irregular, que no había realmente ese cajón específico así, normal. Y también demostró en esa misma tesis, eso son iluminaciones, eso es poético, y demostró que el verso, como se pensaba, nacía épico, y demostró no, que era lírico, que el verso... Eso es muy interesante. Eso lo demostró en esa misma tesis. Por eso que él, cuando está haciendo esa investigación de la irregularidad del verso, hace un ensayo maravilloso, que es fruto de esa investigación, de esa que llama En busca del verso puro. Si no hay regularidad, entonces ¿cuál es el verso puro? Que llega a la misma conclusión, que la misma práctica humana, ¿verdad?, es que la irregularidad es esencial,
Por eso que la poesía viene cayendo también como patrimonio de la prosa. Son uno de los elementos que están ahí. Otra de las hallazgos de Pedro es, como decía, ese libro del español de Santo Domingo, pues dice, bueno, es una especificidad de Santo Domingo, pero crea la base de la investigación lingüística en América. Eso es una iluminación. Bueno, por eso gente de la categoría de Borges, Alfonso Reyes, consideraban y valoraban tanto a Pedro siempre. Naturalmente, porque Pedro, mira, el estilo de Pedro es tan único en la lengua. Él mismo va dando cuenta en su texto. Cuando yo hice la investigación, él mismo va dando cuenta, usted va dando cuando leyéndolo, que él tenía una conciencia muy clara de lo que estaba haciendo, muy clara. Y él va respondiendo a esa pregunta, la misma va respondiendo a él, porque por ejemplo el estilo de Pedro es concisión pura, muy cercano al estilo de un inglés, de un francés, de un italiano. Es pura, es lo más sintético, pero lo más puro al mismo tiempo. ¿Qué es lo que es el verso? Pureza total, línea depurada. Eso avala la tesis que yo estaba presentando. Por ejemplo, otro hallazgo de Pedro determinó las zonas dialectales de América. Hasta el momento no existía. Las zonas dialectales. Las zonas dialectales, o sea, a partir también del trabajo del español de Santo Domingo. En el español de Santo Domingo, cómo se habla en esta zona, cómo se habla aquella. Y el origen histórico de eso. Sí. Pedro organiza todo el material bibliográfico de la literatura iberoamericana. Eso es un grandísimo aporte. Un grandísimo aporte. Pedro cada vez que vive son hallazgos. Entonces, ¿qué ocurre? Esos hallazgos, que son sorpresas, que son asombros, permanecen al día de hoy. José, gracias. Tiempo siempre corto para un tema tan apasionante. Esa conferencia, yo espero que después que tú la presentes en varios escenarios, la podamos publicar íntegra aquí en Acento, con las debidas ilustraciones. Muchísimas gracias. Siempre es un placer hablar contigo y sobre este tema sobre todo. A ustedes también gracias, amigas y amigos, y no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.